Ahí empiezo con la presentación entonces. Bueno, a ver si lo puedo. ¿A dónde está? No lo sé. Acá. Tiki tiki. Ah, ah, ah. Bueno, hoy vamos a ver una clase especial. La idea era hacer un seminario, no tuvimos tiempo. Es muy intensa la cursada que nosotros tenemos en febrero, pero hoy vamos a hablar de los consumos digitales. Vamos a hacer una pequeña introducción, un diagnóstico, qué hablamos, de qué decimos y qué significa esto de que nosotros decimos entornos digitales, qué referencias nosotros tenemos los adultos y las conclusiones finales. Va a ser breve. Bueno, hay varias encuestas que se hacen del 2025, hay programas de investigaciones, pero esto nace a partir de la pandemia. Y se brinda información acerca de la práctica y la percepción de los niños y niñas y adolescentes en el mundo digital para conocer las oportunidades de desarrollo y riesgo que brindan las tecnologías. En los derechos de los niños y niñas de las Naciones Unidas, la Convención de Derechos del Niño del 2021 resalta la importancia de generar evidencia acerca de los niños, niñas, adolescentes y los entornos digitales. Bueno, en la encuesta se aplica acá, hablan de una encuesta para medir ya lo que son los consumos digitales, de lo cual sale que hay un acceso a Internet del 96% de los hogares, que solamente el segmento socioeconómico bajo se observa que hay una menor presencia de este recurso y que casi todos los niños y adolescentes cuentan con celular Internet. ¿Mm? Lo que se usan las computadoras y demás. Esto lo voy a dejar y lo voy a pasar. Una de las cuestiones que nosotros vemos que la sociabilización se da hoy en los adolescentes y en los niños de los entornos digitales. Recuerden que cuando nosotros hablamos de consumos problemáticos hablamos de objeto y en este caso podríamos poner los peligros digitales, hablamos de sujeto y por el otro lado de contexto. Lo que cambia acá es que en vez de ver el contexto social vemos que este contexto fue cambiando por lo que sería un entorno digital. La sociabilización online es una de las prácticas más extendidas entre los niños, niñas y adolescentes. El 80% utiliza redes sociales casi todos los días, siendo TikTok, YouTube e Instagram las plataformas más utilizadas. La práctica aumenta con la edad, pero incluso el segmento de 9 a 11 años, el 58%, dice usar las redes cotidianamente. Además, el 83% utiliza aplicaciones de mensajería. Los adultos y los entornos digitales. Datos indican que niñas, niños y adolescentes van desarrollando de manera progresiva un conjunto de saberes y habilidades para manejarlos en el entorno digital. Y acá vamos a hacer digamos, un pequeño paréntesis. Los niños son nativos digitales, que implica que nacieron con el entorno digital. Ustedes van a ver que van a ver los chicos que a veces joroban un poco y cómo la mamá le da el celular para que se entretenga cuando antes ese lugar lo tenía el juego. Con lo cual también cambia la percepción del entorno. El niño se empieza a relacionar primero con un celular y a posteriori con el entorno digital. Que sean los niños nativos digitales y que nosotros seamos inmigrantes digitales, o sea, sobre todo las personas grandes, los adultos, como en mi caso, que no tengamos tanta. Nacimos con la época de Telefónica y Telecom y del Cospel, en nuestro caso. En mi caso de 53 años. Se nos llama de una manera, inmigrantes digitales. ¿Qué significa? Que no nacimos en un entorno digital. Somos los analógicos, los que no existíamos en el medio digital, lo que la sociabilización se daba en contextos digitales. Esto no nos tiene a nosotros el desconocimiento del contexto, porque siempre pues, decimos, ¿cómo voy a cuidar el entorno donde se desarrolla mi hijo? ¿Cómo voy a saber que está apostando en el casino si yo ni siquiera sé usar el celular, no sé cómo entrar a la computadora, no sé cómo poner el control parental? Bueno, no nos tiene que asustar, porque en las paternidades y en las maternidades muy difícilmente,
Yo digo, paternidad es siempre primero para recordarle a los hombres que tienen el rol de cuidado tanto igual que nosotras. Siempre lo pongo en primera medida, sabiendo que hoy los padres, muchos ya activamente tienen las tareas de cuidado divididas, pero que todavía nos falta un largo recorrido por transitar. Los entornos donde transitaban nuestros hijos, si bien a veces jugaban en la calle y demás, no, cuando llegaban a la adolescencia nos eran desconocidos. Y no por eso dejamos de tener tutoría y mirada por entornos y por palabras que nos eran desconocidas. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos la responsabilidad, y sobre todo si ustedes van a pertenecer a Ciencias de la Educación también, no solamente de capacitarnos en los contextos digitales y en los peligros que tienen los contextos digitales, y capacitarnos porque son herramientas de trabajo, sino también que tenemos que entender que el entorno digital y el contexto digital, los niños pueden haber nacido con el entorno digital, pero tenemos que formar ciudadanos digitales. ¿Cuál es un ciudadano digital? Aquel que sabe de sus derechos y cómo cuidarse, cómo tener metodologías de cuidado con los consumos problemáticos digitales. ¿Y cómo se puede hacer eso con los niños? Con reuniones de padres, enseñándole el control parental de los entornos digitales. La primera ley que nosotros tenemos es la ley de grooming. El grooming se da también en un contexto donde Micaela García tenía consumo digital erróneo y una persona se hizo pasar por un adulto y terminó abusando de ella y matándola. Y ahí sale el grooming como el aprovechamiento de un adulto que se hace pasar por un niño y después abusa del niño. Emma Boranduk era una niña de 16 años de la localidad de Longchamp que le pasa fotos íntimas a su pareja y esas fotos su pareja las pasa y en un microsegundo las tenía todo el colegio. Emma es despedida por su mamá a la mañana, la mamá fue a trabajar y cuando volvió la encontró sin vida ahorcándose, Emma. Y esto se da precisamente por la viralización, que es otro de los peligros de los consumos digitales. Em, bueno, las acciones que como padres tenemos que tener son acciones intencionales y de acompañamiento, como padres y como adultos responsables. Recuerden que por la 26061, que es la ley de protección integral de niñas, niñas y adolescentes, nosotros tenemos una corresponsabilidad con los padres. O sea que si vamos a ser educadores, tenemos un sistema de corresponsabilidad, también si somos técnicos, por supuesto, minoría y familia o trabajadores sociales. Estas acciones intencionales y el acompañamiento activo involucran el desarrollo de otros saberes y habilidades como la comprensión de textos, los distintos lenguajes, el pensamiento crítico, la autorregulación, la presencia y el acompañamiento y la supervisión parental de los adultos que resulta clave. ¿Por qué? Porque si bien el niño o la niña y el adolescente nacen en el contexto digital, no son ciudadanos digitales. No saben cuáles son sus derechos ni también cómo cuidarse, no solamente de los sesgos, que son el sesgo informático, es aquellas cosas como los patrones socioculturales que se ponen en tu cabeza como si fueran verdades, sino también con los males asociados a los contextos digitales. Si hablamos de género, la IA, hubo varios casos a donde había en Salta, creo que fue uno en un colegio católico, donde un compañero de sexto grado le había cortado la cabeza, o sea, había hecho con IA imágenes sexuales y pornográficas de sus compañeras. Y eso trajo lesión, muchas compañeras se sintieron muy mal, muchos problemas del orden de la salud mental. Cuando nosotros hablamos de los adultos y la referencia, el 76% afirma que, perdón, sus padres o adultos les aconsejan cómo usar Internet de forma segura. La misma proporción destaca que les animan a buscar aprender bajo Internet.
levemente por debajo de los valores, el 69% afirma percibir ayuda parental cuando algo es difícil de hacer. A medida que aumenta la edad, los niños, niñas y adolescentes, estas mediaciones parentales activadas tienden a disminuir. Las intervenciones vinculadas con la seguridad y el autocuidado son reportadas en mayor medida por las chicas. Nosotros tenemos una gran cuestión con género y los contextos virtuales. El segmento de nivel socioeconómico alto se advierte con una mayor prevalencia de todas las mediciones acá vertidas. Las mediaciones docentes. Las mediaciones parentales de tipo activo tienen mayor presencia de las de tipo restrictivo. ¿Esto qué significa? Igual que con los consumos problemáticos, porque esto también la Organización Mundial de la Salud en el año 2024 dice que los consumos digitales sin medida parental o sin mediación docente terminan en consumos problemáticos. Esto lo van a observar porque tienen las mismas medidas adictivas que el consumo de drogas psicoactivas. Y los mismos sistemas de síntomas y el mismo etioma se da en el contexto digital. Vemos aislamiento social, vemos que se encierran en la pieza y pasan un montón de tiempo jugando el niño con muy baja sociabilización secundaria de personas reales. Vemos que caen en peligros como el grooming, o sea, adultos que se hacen pasar por niños y abusan de los niños con fines sexuales. Vemos sexting muy, casi, digamos, normalizado y naturalizado, tanto en niñas como en niños adolescentes, que es la sexualización de imágenes ya sea porque la niña o el niño se sacó una imagen de característica pornográfica, ya sea porque por la IA se sexualizan imágenes de personas vestidas como si estuvieran formando partes de imágenes pornográficas. Uno de los peligros que fue más reciente, que nos generó desde las primarias el tener que cambiar el ingreso a los sitios web y monitorear, porque antes se dejaba con la virtualización de la pandemia que busquen, era mucho más fácil que busquen en los celulares información y demás, es las ludopatías, que son las apuestas en línea de niños, niñas y adolescentes. Que esto ya lo deben conocer porque siempre hay un caso resonante en la familia, que hay un niño que apostó y le apostó plata, le sacó plata de la tarjeta de crédito de la madre o de los padres y apostaron grandes sumas de dinero. El 76% reconoce que tuvo mediaciones de docentes eh, muy efectivas y que recomiendan sitio web para la búsqueda de información. Y que estos docentes los animan a tener búsquedas positivas en Internet y a tener cuidados. También en el estudio se evidencia que hay una mayor presencia de mediaciones parentales y se asocia con niveles más bajos de exposición a los riesgos online. O sea que cuanto más presente se encuentra la figura del adulto, menos posibilidades de caer en contextos digitales con peligrosidad. El rol del adulto en el hogar es necesario y genera una menor probabilidad de exponerse al riesgo en línea. Quien no tiene este control parental cae, digamos, sube mucho los índices de grooming y de sexting y de ludopatías, que son las tres cosas de las que vamos a hablar. En relación al grado de mediación parental y las conductas de riesgo online, se observan que el segmento de 12 a 14 años, como el de 15 a 17 años, en ambos casos, el porcentaje de adolescentes que expresan conducta de riesgo en línea se reduce en la medida en que la mediación parental se fortalece. Casi todos los chicos van a transitar este contexto y chicos de 9 a 17 años que residen en áreas urbanas del país están conectados principalmente a través de dispositivos móviles, desde espacios privados
como el hogar o la casa de amigos. En un contexto de grandes disparidades sociales, el desafío del aprendizaje básico y las brechas digitales por nivel socioeconómico se manifiesta en el acceso a computadoras escolares. Bueno, después el informe que existe, que se lo vamos a dejar, que es muy breve, nos da que nosotros que vivimos en urbes, porque la facultad está en una urbe, nos tomamos colectivos, hay una realidad muy distinta a los diferentes contextos del país, hay una brecha digital. Esto no implica que no haya peligros digitales en lugares donde el acceso a Internet sigue siendo hoy un riesgo. Para todo lo que vamos a explicar ahora pormenorizadamente, específicamente en lo que sucede con los niños, niñas y adolescentes que transitan ludopatías, que transitan sexting o adicciones de característica a imágenes sexualizadas sin ser la edad apropiada, o aquellos que han sufrido grooming, nosotros decimos que hay dos conceptos que son centrales. En principio, que el adulto responsable y quien ejerce la corresponsabilidad, el adulto responsable, hablamos de padre, tutor encargado, quien ejerce la corresponsabilidad, decimos de las agencias que se educan, que se encargan de la educación, de la salud o del rol social de los niños, tienen que bregar por programas en sus currículas y en los padres en sus casas que incluyan la ciudadanía digital. La ciudadanía digital implica hablar de manera clara acerca de los riesgos que trae el transitar los entornos digitales sin mediación alguna. O sea, la mayor cantidad de grooming, que es el abuso sexual de adultos a niños, niñas y adolescentes, que se da por personas que dieron en juegos de niños muy pequeñitos. Por ejemplo, el Rugrats. Y creo que hay una película, que ahora estoy tratando de acordarme, de hacer memoria, que lo trabaja en estos juegos que se dan en línea. Entonces, hay algo que se llama control de la parentalidad, que se puede poner tanto en las PC como en los celulares. Y dentro de las currículas de los servicios locales, de las escuelas, a donde ustedes ejerzan, se tiene que hablar del tema de los entornos digitales, que para nosotros es algo que no nos nace naturalmente, pero que hoy los niños transitan en su cotidianidad y mucho más cercano que, digamos, mucho más cercano que salir a la calle a jugar. Hoy las redes son una trampa para nuestra adolescencia y niñeces, y para que ustedes puedan poner en diálogo esta pequeña introducción, y ahora vamos a lo que sucede con, digamos, el consumo digital y cómo abordarse, le dejamos esta película que es el dilema, de Social Dilemma, que está en Netflix, para que lo puedan ver. Bueno, voy a dejar de compartir. Stop. A ver, stop share. Bueno, dejamos de compartir. Dentro de los consumos digitales hablamos, cuando hablamos de consumos digitales que se transforman en problemáticos, decimos que la Organización Mundial de la Salud ya considera el consumo sin control como un consumo problemático y nos advierte que nosotros tenemos que intervenir en ellos. El consumo problemático de las redes es aquella que ocurre sin mediación del yo, o sea, sin tiempo, espacio, lugar. Es todo el día el niño con el teléfono y que lo pone en situaciones de alta vulnerabilidad, no solamente por la edad, sino porque el contexto digital, vean de Social Dilemma, es un contexto que tiene peligros. Es uno de los primeros medios hoy de captación para trata. Antes era el consumo problemático, se les ponía pastillas, drogas, a la niña se la volvía, digo a la niña porque hay más trata de niñas, se la volvía consumidora y así el tratante chupaba a la niña y la ponía en la red de trata. Hoy la captación en principio es a través de las redes, con adultos que se hacen pasar por niños. A esto le llamamos grooming.
Si quieren investigar sobre el tema, está la ley de Grumen y está el caso de Micaela García. El sexting es la sexualización de imágenes con o sin consentimiento, pero con una difusión no consentida. Tienen el caso para ver de Emma Boranduk, que es la adolescente de 16 años que se suicidó, que era estudiante acá de Almirante Brown de Longchamps. Profe, ¿podría repetir? No escuché bien, eh, sobre el sexting. La difusión de Sexting imágenes es sin es autorización. la difusión por parte, puede ser de la misma persona, pero la difusión sin consentimiento de imágenes sexualizadas o de imágenes sexuales. Gracias, profe, no había escuchado. Sexualizadas digo porque hoy hay mucho manejo de IA, ¿no? Que cortan la cara de la niña o del niño y la ponen en una situación pornográfica. Y la ludopatía es entendida como la condición de dependencia a juegos online por dinero o no de niños, niñas y adolescentes. En general es por dinero. Pero digo por dinero no, porque hay niños que no pueden dejar de jugar y no están poniendo un peso. No se puede cortar el juego. ¿Qué es lo que sucede? Igual que en el consumo problemático. Hay una descarga de dopamina, hay una descarga de un trastorno, hay una descarga, o sea, hay una tranquilidad y una felicidad que se da y no puedo dejar de hacerlo. Las intervenciones posibles tienen que estar de la mano, igual que en todo consumo problemático, de un sistema de apoyo, pero en este caso hablar de niños, hablamos de adultos responsables y de adultos que ejercen la corresponsabilidad. El adulto responsable es el padre, el tutor o el encargado de ese niño o niña. Y el adulto que ejerce la corresponsabilidad es aquel a donde el niño transita en su vida, ya sea una escuela, esto le llamamos agencia educativa, un taller, un lugar social, una agencia social, a esto puede ser un club, una agencia de salud, puede ser un CAPS. En estos lugares se capacita en ciudadanía digital, en cuidado de las imágenes. Digo, ha pasado de casos que a nosotros nos llegan porque se han prestado el celular. Y en el celular había una imagen donde sexualizada de alguien que se lo había mandado a su novio y su novio no la había transmitido, pero prestaron el celular para buscar algo, se pasaron la imagen y la tenía todo el grado. Y el ciberbullying, que era el otro que me veía en los consumos digitales, específicamente tiene que ver con la agresión sostenida en el tiempo a través de un medio digital. Estos son todas problemáticas de los contextos virtuales. Cuando hablamos de consumo problemático, cuando hablamos de consumo problemático en entornos digitales, hablamos que el sujeto no puede dejar de consumir el entorno digital como el único entorno posible, pudiendo caer en estos peligros. Un consumo problemático claro es la ludopatía. La mayoría por el tema de los casinos virtuales, pero muchísimos por los juegos en línea. También se produce síndrome de abstinencia. Hay niños que se niegan hasta salir de su habitación y en la escuela hubo problemas cuando han retirado los celulares, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un síndrome de abstinencia digital. Y a nosotros que somos mamás
sabemos lo que nos pasa cuando a nuestros hijos les falta internet. Parece que se cae el mundo, viene la Tercera Guerra Mundial. Son entornos diferentes. Otro de los peligros digitales que nosotros tenemos son los sesgos. Los sesgos, por ejemplo, es que la IA hoy hace los cuerpos perfectos, tanto de hombres como de mujeres, que no envejecen. Hay patrones hay patrones socioculturales que se empiezan a meter como válidos. Hay información que es mentira y se viraliza y todo el mundo la piensa como una sacra verdad. Por eso la ciudadanía digital es responsabilidad no solamente de los derechos y obligaciones, sino de las fuentes que utilizo. Digo, esto no nos va a sorprender porque hay abogados que han citado doctrina que nunca existió porque era un error de la IA. O sea, no nos tiene que sorprender. Es algo que se da comúnmente. Esta es la introducción para entornos digitales, sus peligros y la intervención en consumos digitales. Nosotros tenemos prácticas preventivas en general y muchos de ustedes están trabajando en ciencias de la educación y no me quiero ir, me falta un minuto, así que de esto tienen mucho material en el ABC y demás que nosotros se lo vamos a pasar para que los tengan. Nos retiramos y los dejamos con Claudia que les va a dar las notas. Yo ingreso en el Meet, pero mientras lo transformo, Clau, vos podés hacer el Meet porque yo